Lo metieron al foso por orar. No robó, no mató, no traicionó a nadie. Solo abrió su ventana y oró como siempre lo hacía. Y eso fue suficiente para desatar una trampa mortal. ¿Qué clase de mundo castiga a alguien por orar? ¿Y qué clase de fe se necesita para seguir orando, aún sabiendo que te puede costar la vida? Este no es solo un relato del pasado, es una alerta para este tiempo. Hoy vas a descubrir por qué la oración verdadera incomoda a quienes quieren controlar todo. ¿Qué significa orar con integridad, aunque sepas que podrías perderlo todo? Y cómo, a veces, la fe más pura te lleva directo al foso, no para morir, sino para que todos vean quién es tu Dios. Quédate hasta el final, porque este episodio puede cambiar cómo vives tu fe, especialmente cuando es más incómodo ser fiel. Empecemos. Una vida que incomoda. Daniel ya no era joven, había pasado décadas desde que fue llevado cautivo a Babilonia. Había servido bajo reyes paganos, sobrevivido al cambio de imperios, y aún así su integridad permanecía intacta. Ahora, bajo el reinado de Darío el Medo, su testimonio brillaba más que nunca. Sigamos la historia en Daniel capítulo 6. Voy a leer el versículo del 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Un espíritu superior. No se refería a carisma o ambición, sino a la presencia de Dios en su vida. Su carácter, su sabiduría, su humildad eran innegables, y eso incomodaba. Comentario de Matthew Henry. La virtud rara vez es bienvenida entre los que buscan poder por medios corruptos. La excelencia de Daniel solo sirvió para despertar la envidia de los que no podían igualar su integridad. Los sátrapas y gobernadores no buscaban justicia, buscaban poder, y Daniel se interponía, no porque buscara la posición, sino porque su vida era tan recta que no podían competir con ella. Daniel 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta fue hallado en él. ¡Qué testimonio! Vivía en un ambiente corrupto, pero no se contaminó. Gobernaba sobre asuntos públicos, manejaba recursos, tomaba decisiones importantes, y aún así no hallaron error ni falta. ¿Te imaginas un funcionario hoy con ese historial? Comentario de John MacArthur. La fidelidad de Daniel en los asuntos del gobierno terrenal reflejaba su fidelidad al reino eterno. A lo largo de la historia vemos que el mundo no siempre persigue a los malvados, a veces persigue a los justos, porque una vida íntegra refleja la corrupción de quienes viven en la oscuridad, y eso les molesta. Daniel no predicaba los mandamientos de Dios, los vivía cada día. De la misma manera, nosotros no necesitamos predicar con megáfono para incomodar a los demás. Solo necesitamos vivir de manera íntegra. Cuando no participamos en chismes, nos apartamos del engaño, no manipulamos para ascender y hacemos lo correcto aunque nadie mire, preparémonos. Nuestra luz molestará a los que aman las tinieblas. Así lo dijo Jesús en Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. Daniel no buscó sobresalir, fue su comunión con Dios lo que lo hizo brillar, y eso bastó para despertar la envidia de los corruptos. Daniel 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Comentario tomado de la Biblia de Estudio ESV. No pudieron atacarlo por su debilidad, así que decidieron atacar su fortaleza, su fidelidad a Dios. A veces el mundo no nos odia por nuestras fallas, sino por nuestra obediencia. Cuando nada pueden usar en tu contra, entonces usarán tu fe. Preguntas de reflexión. ¿Tu vida incomoda a quienes te rodean? No por orgullo, sino por tu fidelidad a Dios. ¿Estás brillando tanto que los que están en tinieblas no lo pueden soportar? ¿Qué tan evidente es tu testimonio, incluso sin palabras? Daniel nos desafía a vivir de una manera digna de un verdadero hijo de Dios. Cuando orar tiene precio. Los enemigos de Daniel tenían un plan. Si no podían encontrar una falta en su vida pública, entonces usarían su vida privada, lo que él más amaba, su comunión con Dios. Daniel capítulo 6, versículos 6 al 8. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado que el rey promulgue un edicto y confirme el decreto que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre delante de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. No era un decreto religioso, era un decreto político disfrazado de honra. Aparentemente exaltaba al rey, pero en realidad era una trampa mortal para Daniel. Comentario de Warren Wiersbe. La idolatría del ego fue el cebo perfecto. Darío no era un adorador pagano extremista, pero como muchos en poder, estaba rodeado de adulación y cayó en la trampa. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y Darío, sin sospechar, firmó la sentencia de su mejor hombre. El decreto fue sellado 30 días en que ninguna petición se debía hacer a ningún dios u hombre que no sea al rey. Se promulgó el silencio forzado del pueblo y el intento de encerrar a Dios en un decreto humano. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no organizó una protesta, no publicó un manifiesto, no fue a reclamar al rey. Siguió haciendo lo que siempre hacía, porque para él orar no era un acto religioso, era vida, era conexión con su Dios. Comentario tomado de la Biblia de Estudio NBI. La oración de Daniel no fue un acto impulsivo de rebeldía, era una expresión constante de dependencia. El decreto no alteró su ritmo, porque su vida ya estaba marcada por la presencia de Dios. Te pregunto, ¿cuál sería tu primera reacción si te prohíben hablar de Dios? ¿Qué harías? ¿Te esconderías? ¿Te adaptarías? ¿Te justificarías diciendo, es solo por un tiempo? Daniel no oró en secreto para evitar problemas. Oró con las ventanas abiertas, como era su costumbre.
No fue un acto de arrogancia, fue fidelidad. Jerusalén estaba en ruinas, el templo destruido, pero él recordaba la oración que le había hecho el rey Salomón a Dios cuando dedicó el templo de Jerusalén. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, Salomón le suplica a Dios que si el pueblo oraba mirando hacia el templo de Jerusalén, él escuche esas oraciones. Daniel creyó que Dios lo escuchaba cuando él oraba mirando en dirección a Jerusalén. Aunque no había templo, solo ruinas, pero sí había un Dios vivo. Y oró sabiendo el precio. No era simbólico, era real, el foso de los leones, la muerte, pero aún así dio gracias. Comentario de Charles Spurgeon. El corazón agradecido es un corazón que ha decidido confiar, incluso cuando el futuro es oscuro. Daniel no agradeció porque era fácil, sino porque sabía que Dios seguía siendo fiel. ¿Y tú seguirías orando si supieras que tu vida está en juego? Daniel fue fiel, no porque confiaba en que Dios lo libraría, sino porque, aunque no lo hiciera, él seguía siendo digno. Preguntas de reflexión. ¿Tu relación con Dios depende de las circunstancias o permanece firme ante cualquier decreto? ¿Tu oración es una rutina o una expresión de entrega que no se detiene aunque te cueste? ¿Podrías orar con las ventanas abiertas sabiendo que alguien podría estar mirando? En el foso, pero no solo. Los espías no tardaron, lo habían planeado con precisión. Lo esperaron a la hora acostumbrada, y ahí estaba él orando, fiel, sin temor. Daniel 6:11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. No celebraron su devoción, no admiraron su valor, solo vieron la oportunidad de destruirlo. Versículos 12 y 13. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Comentario tomado de la Biblia de Estudio Holman. Los acusadores ni siquiera llaman a Daniel por su cargo, lo degradan a su origen, cautivo de Judá, envidia, orgullo, desprecio, todo disfrazado de lealtad al rey. El rey comprendió demasiado tarde, se dio cuenta de la trampa, de cómo lo habían usado para atrapar al hombre en quien él más confiaba. El rey pasó el resto del día buscando cómo librarlo, pero la ley de los medos y persas no podía ser revocada. Versículo 14. Oyendo el rey estas palabras, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero no había escapatoria legal, solo quedaba ejecutar la sentencia. El foso estaba listo y el anciano fiel también. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persa, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Comentario de John MacArthur. Darío, un rey pagano, reconoce lo que define a Daniel, a quien tú continuamente sirves. La constancia en la fe produce testimonio aún ante reyes.
Imagina ese momento. La piedra se corre, el anciano es arrojado, el sonido de rugidos en oscuridad y luego el silencio. Una piedra se sella, el rey firma con su anillo, la noche comienza. Versículos 17 y 18. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y luego el rey se fue a su palacio y ayunó, y no fueron traídos instrumentos de música delante de él, y se le fue el sueño. Darío no podía dormir. El palacio estaba en silencio, pero su alma estaba agitada. El hombre que oraba había sido arrojado al foso. Pero, ¿y si ese Dios al que servía era real? ¿Y si Daniel no estaba solo? Con las primeras luces del amanecer, el rey apresura sus pasos hacia el foso. Versículos 19 y 20. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te imaginas el rey que no oraba pasó la noche en agonía? Y el que oraba, Daniel, pasó la noche en paz entre los leones. Es un buen contraste entre dos formas de pasar la noche: con incertidumbre, agonía, imaginando lo peor como el rey Darío, o tranquilo, confiando, con paz como Daniel. ¿En qué radica la diferencia? En la fe y la confianza. Cuando hacemos aquello que honra y agrada a Dios, podemos estar tranquilos que Dios cumplirá con su voluntad agradable y perfecta. Comentario de Matthew Henry. Cuando Dios está con nosotros, aún el lugar más peligroso se convierte en un lugar de descanso. Versículos 21 y 22. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios no lo libró del foso, lo libró en medio del foso, porque a veces Dios no quita la prueba, la habita contigo, y cuando Él está presente, ni siquiera los leones más feroces pueden tocarte. Comentario de Charles Spurgeon. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Daniel estaba en el foso, pero no estaba solo. Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Tu foso puede ser una enfermedad, una traición, una injusticia. Tal vez no es literal, pero sientes que estás en lo profundo, sin salida. La oscuridad es real, las amenazas son reales, pero escucha bien esto: Dios no siempre evitará que caigas al foso, pero si tu fe es verdadera, Él descenderá contigo, y lo que parecía tu fin se convertirá en el escenario para mostrar su gloria. Pregunta de reflexión: ¿cuál es tu foso hoy? ¿Dónde sientes que estás rodeado y sin escape? ¿Confiarías en Dios aunque no veas una salida? ¿Podrías descansar entre los leones sabiendo que Dios está contigo? Cuando Dios se glorifica en tu fidelidad, el Dios que cerró la boca de los leones no terminó su obra al amanecer. Su justicia y su gloria estaban por manifestarse públicamente. Versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos
aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. La misma trampa que prepararon para Daniel se convirtió en su propio fin. La justicia humana, aunque imperfecta, en esta ocasión fue instrumento de la justicia divina. Y el mensaje fue claro: de Dios nadie se burla, Dios no abandona a los suyos. Comentario tomado de la Biblia de Estudio ESV. El juicio fue inmediato. El foso demostró que los leones no estaban dormidos, simplemente obedecían una orden más alta cuando Daniel fue echado. Dios no solo vindicó a Daniel, se reveló al mundo. Versículos del 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Un edicto humano había prohibido orar por 30 días, pero la fidelidad de un solo hombre abrió la puerta a una proclamación de Dios para todos los pueblos. Comentario de Matthew Henry. A través de Daniel, el nombre de Dios fue exaltado. La fidelidad del siervo llevó a la gloria del Señor. Así es el patrón divino: prueba, fidelidad, gloria. Versículo 28. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Daniel no solo sobrevivió, fue prosperado, fue vindicado, fue recordado, porque cuando caminas con integridad, aunque te lleven al foso, Dios se encargará del resto. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros hoy? Dios no te llama a evitar el foso, te llama a ser fiel en medio del foso, porque es allí donde Él se muestra más real, más poderoso, más glorioso. Quizá no todos verán tu oración, quizá no todos celebrarán tu obediencia, pero cuando permaneces fiel, Dios se encarga de mostrar al mundo quién es Él a través de ti. Preguntas de reflexión. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo, aunque eso incomode, moleste o te cueste? ¿Estás preparado para ser usado por Dios en medio de la prueba, no solo fuera de ella? ¿Anhelas tanto la gloria de Dios que estarías dispuesto a entrar al foso con tal de que su nombre sea exaltado? ¿Te atreverías a ser fiel aunque te cueste la vida? ¿A orar con las ventanas abiertas cuando el mundo te exige silencio? Recuerda, a veces la fe verdadera te lleva directo al foso, pero no para morir, sino para que todos vean quién es tu Dios. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque en medio de nuestras pruebas tú estás presente. Gracias porque aunque el mundo nos empuje al foso, tú no solo nos ves, tú nos acompañas. Te pedimos que nos des el valor de Daniel, que nos mantengas firmes en oración, constantes en la integridad y fieles a ti, aunque el precio sea alto. Líbranos del temor al hombre y enséñanos a confiar en que tú siempre te glorificarás en medio de nuestra debilidad, de nuestra fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. En el próximo episodio de la serie Contra la Corriente, Visión Eterna, la recompensa de la fidelidad, acompáñanos a descubrir
cómo Dios revela a Daniel visiones del futuro que van más allá de su tiempo, y cómo una vida fiel en lo secreto recibe una recompensa que trasciende esta vida. ¿Estás viviendo para lo eterno o atrapado en lo temporal? No te lo pierdas. Si esta enseñanza bendijo tu vida, no olvides darle like al video, compartirlo con alguien que necesite ánimo en este tiempo de prueba. Suscríbete al canal Viviendo con Cristo diariamente si no lo has hecho todavía. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia impactó más tu vida. Aquí en Viviendo con Cristo diariamente seguimos creciendo juntos contra la corriente del mundo, pero firmes en Dios. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Que el Señor te fortalezca para perseverar en tu fe hasta el fin. Hasta la próxima. Bendiciones.